Me han pedido algo súper difícil y es que hable del culto del dios Mitra en Hispania. Pero antes, mi nombre es Irene González, la mitóloga. Soy graduada en estudios clásicos y me especializo en historia de la religión en Grecia y Roma y literatura mitológica. El culto al dios Mitra surge en el ámbito indinario, ¿vale? Y se desgaja como en dos partes, una que se queda en la India y otra que pasa a Persia. Aquí la parte esta sufre ya algunos cambios propios del lugar donde se va desarrollando y a través de Persia tiene contacto con el mundo helénico, con Grecia, donde todavía cambia más, y de ahí con el mundo romano, donde vuelve a sufrir pues la influencia del contacto entre los pueblos. Y aquí es donde a través de Roma se extiende el culto a Mitra por todo el Mediterráneo y llega a Hispania, que es lo que a nosotros nos interesa en esta pregunta. Lo hace en torno al siglo I después de Cristo, puede que por Tarragona, y está en Hispania presente hasta el siglo III. Uy, 4 quizás, pero cogidillo así como muy por los pelos, porque pues a partir de ese momento se da una desvinculación de la gente con respecto al culto del dios por el motivo que sea. Quizás porque en esa época el mitraísmo competía con el cristianismo que ya empezaba como a tener ahí cierta presencia. Mitra era una divinidad vinculada al sol y a la luz, y el mitraísmo pues es su culto y era un culto mistérico. Dentro de las religiones que nos encontramos en el mundo clásico, había religiones que eran como la religión del pueblo, la religión pública, social, para todos, pero luego existían los misterios. Los misterios eran básicamente corrientes religiosas en las que las personas podían iniciarse, pues para atender a cuestiones más personales, ¿no? A miedos, a dudas sobre mi papel en la vida, sobre qué va a ser de mí, sobre qué hago en el mundo, sobre qué hay después de la muerte, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que al ser mistéricas, al ser corrientes religiosas secretas, no trasciende mucho sobre ellas, y eso sucede con el mitraísmo. Mucha de la información que tenemos sobre ella la tenemos a través de textos cristianos que lo que hacían era criticarlos. Entonces, claro, tampoco le podemos dar como tanta credibilidad porque quizás hablaban mal de ellos porque lo tenían mal considerado y había cultos o rituales que malinterpretaban o que sacaban de contexto porque era como ellos lo veían. Pese al secreto que envuelve todo lo relacionado con el mitraísmo, sabemos que se trataba de un culto masculino, las mujeres estaban completamente excluidas, que los rituales se celebraban en un lugar llamado Mitreo, que había diferentes niveles de iniciación, unos 7 creo recordar, ¿no? Y entonces a través de diferentes rituales, de diferentes pruebas, de diferentes tipos de situaciones, iban pasando los iniciados de un nivel a otro. Pero no sabemos mucho sobre este paso. Los mitreos solían estar organizados como un gran comedor, y esto ha llevado a pensar a que el acto del banquete debía formar una parte importante del ritual, pero no sabemos ni cada cuánto se efectuaba ese banquete, ni qué comían en él. Sí hay textos donde se puede hablar pues de cosas normales, tipo pan, agua, e incluso nombrar el vino, pero esto, por ejemplo, lo encontramos también en textos relacionados con el cristianismo que dicen, se parecía mucho a la Eucaristía eso. Entonces, claro, pero no sabemos realmente mucho más al respecto. La imagen más representativa que llega hasta nosotros del Dios es la conocida como tauroctonía, que es el sacrificio del toro. Entonces, en estas representaciones, Mitra aparece representado como un hombre así muy bien puesto, con el rostro muy sereno, su gorrito frigio, sometiendo a un toro. El toro está ya con las rodillas hincadas en el suelo. Mitra le tiene puesto una rodilla encima para que no se mueva y con el otro pie le pisa atrás una pata, y además con la mano izquierda le sujeta el morro y le levanta la cabeza. El toro queda mirando al cielo y con la mano derecha le apuñala en el cuello. Suele aparecer también un perro y una serpiente que beben de la sangre que emana de la herida, y suele haber también un escorpión cerca de los genitales del toro. Esto sobre todo cuando lo encontramos en escultura, porque si lo tenemos en relieve o en fresco, en pintura, puede haber como más elementos. Puede aparecer también representado, suele aparecer el representado el dios Sol, y Mitra lo mira mientras efectúa el sacrificio. Aparece representada la luna, la diosa de la luna, estrellas, los signos zodiacales. Aparecen cautes y cautópates. Cautes sería la representación del sol naciente a la derecha de la imagen con una antorcha con el fuego hacia arriba, y cautópates a la izquierda con la antorcha hacia abajo representando el sol poniente.
¿Y qué simboliza toda esta imagen? Pues, es una imagen de cosmogonía, el cosmos superando al caos, de la vida que surge de la muerte, de, em, la purificación de las almas, de la resurrección, de los ciclos, algo así. ¿Cuántos mitreos tenemos en España? Pues actualmente tenemos 4. Uno estaría en Mérida, otro está en Cabra, en Córdoba, que además en este se encontró una escultura impresionante, de las más impresionantes que hay, de la taurotonía. Tenemos otro mitreo en Lugo y un cuarto mitreo en Tarragona, en Els Munts. Y bueno, pues en realidad no les puedo contar como demasiado más porque, como decíamos, todo esto era un secreto. Pasen un día mítico.